Estamos nuevamente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para hablar de uno de los temas actuales que, aunque nosotros lo veamos lejano, de cierta forma también nos impacta a los argentinos. Estamos hablando de la guerra de Ucrania y Rusia, que ya cumplió un año de la invasión de Rusia a Ucrania, y para eso tenemos a dos periodistas que nos pueden contar en primera persona qué es lo que se siente y qué es lo que se vive estar en Ucrania. Les doy la bienvenida a Ignacio Jutin y a Joaquín Sánchez Mariño. Los dos estuvieron cubriendo la guerra en distintos momentos, así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a hacer la pregunta, nos vamos a turnar los micrófonos. La primera pregunta es, ¿en qué periodo estuvieron en Ucrania y qué fue lo primero que les llamó la atención? Bueno, empiezo yo que tengo el micrófono en la mano. Sí, yo estuve antes, es cierto. Yo creo que siempre hay que partir de una base, hay que recordar que la guerra no empieza el 24 de febrero de 2022, sino que empieza en 2014. No hay que olvidarse de esos 8 años de guerra, no hay que olvidarse de la destrucción de esos 8 años, no hay que olvidarse de los muertos de esos 8 años, no hay que olvidarse del quiebre de las relaciones entre Rusia y Ucrania en esos 8 años. Y la guerra fue muy activa entre 2014 y 2015. Yo estuve en 2017, cuando era una época de una guerra más bien estancada, con dos territorios fuera del control del gobierno central ucraniano, dos territorios que se habían declarado independientes, Donetsk y Lugansk, como repúblicas autoproclamadas. Y yo quería ver qué había pasado con esa guerra que había empezado en 2014, que había sido muy activa hasta 2015 y de pronto había desaparecido del mapa. No se hablaba de ese tema. Y quería ver cómo se vivía a los dos lados de la línea de contacto. Cómo se vivía en esta región partida, que es el Donbass, el este de Ucrania. Una zona controlada por Rusia o por repúblicas autoproclamadas y una zona controlada por el gobierno ucraniano. Y a mí lo que más me llamó la atención es, la ciudad de Donetsk es una ciudad gigante. Era una ciudad gigantesca antes de la guerra. Cuando yo llegué estaba vacía. No había nadie, no había gente en ningún lado. Y el centro de la ciudad estaba perfecto, estaba impoluto. Había que alejarse un poquito para ver la destrucción. Pero el centro de la ciudad estaba perfecto, no había gente. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Bueno, yo llegué, para responder a la pregunta, llegué, que fueron 3 años, 5 años después, el 24 de febrero de 2022, empieza la guerra a gran escala o la invasión, que es lo que el mundo conoce como el comienzo de esta parte de la guerra. Y yo llego ahí a Ucrania el 27 de febrero. Estaba cubriendo para Infobae con estas dos personas que están acá. Estaba en Corrientes cubriendo los incendios y entrevistando a un excombatiente de Malvinas, porque se cumplían los 40 años de Malvinas ese año, en abril. Y lanza, me acuerdo que fuimos a dormirnos en el hotel y lanza a la noche, ya venía, viste, empiojada la cuestión, venía hacía unos meses ya que si se lanzaba o no se lanzaba, todo el mundo creía que no. Esa noche nos vamos a dormir con algunas declaraciones, algo medio, viste, algo estaba por pasar. Putin lanza ese discurso que da a las 4 de la mañana de Argentina y cuando nos despertamos, hablo en plural porque estábamos en cobertura, entonces a las 7 de la mañana ponemos la tele. Yo nunca prendo la tele en la mañana y ese día dije, prendo la tele y ya estaban las imágenes de los primeros bombardeos que habían lanzado sobre Kiev y dije, wow, empezó, ¿no? O sea, se había resuelto la pregunta. Eso fue el 24 de la mañana y el 27 yo ya estaba en Ucrania. El 24 volví a Buenos Aires, el 25 salí, el 26 llegué a Polonia y el 27 estaba en Ucrania. Bueno, ¿y qué era lo que más llegaste ese día? ¿Y qué fue lo primero que te impactó? ¿Qué es lo que se encuentra un argentino cuando recién estalla la guerra? Bueno, imagino que mi experiencia fue muy distinta a la de Ignacio porque me encontré con o sea, la guerra había caído de pronto en todo el país, estaban todos revolucionados, estuvieran o no las ciudades en las que estaba estuvieran bombardeadas, la gente se sentía en medio de un bombardeo, de repente no pasaba nada, sonaban alarmas, pero la alarma en esos primeros días realmente era daba la sensación de una inminencia, ¿no? Que había algo que estaba a punto de suceder. Después, con el correr de los días, de los meses, la gente se empieza a acostumbrar a esa locura de acostumbrarte a la guerra y bueno, ya sabes que todo alarma no es un bombardeo, pero lo que vi es
un país que se estaba, como yo, digamos, porque habían pasado 2 días de guerra a nivel total, y se estaba acostumbrando a vivir en un país en guerra, o sea, acostumbrando a que pudieran bombardear, a tener que ir al refugio, a el toque de queda, la gente organizándose, las nenas de 17 años, 18 años organizándose para tejer telas para el ejército, todo imágenes de otra época, y la gente que se intentaba ir, ¿no? Porque lo primero que vi al entrar a Ucrania fue una cola de cerca de entre 20 y 40 kilómetros de gente tratando de irse del país, gente parada durante 40 kilómetros de ruta, autos abandonados, porque hay gente que por ahí no avanzaba en el auto, dejaba el auto tirado y se iba caminando. Y parecía que estaban tratando de componer la imagen apocalíptica, porque dejaban el auto tirado y abierto, con las puertas abiertas, con la ventana baja, como si fuese tratando de mostrar que no importaba nada más que irse. Entonces lo primero que vi fue esa cola de autos y de gente, que es muy impresionante ver 30 kilómetros de gente parada intentando irse, con nenitos, cada nenito con un osito. Entonces esa fue un poco la bienvenida, gente tratando de irse. ¿Cómo se sobrevive una vez que está la guerra respecto de los servicios como esenciales? El agua, la comida, el higiene, bueno, la seguridad, si hay señal de internet. ¿Qué es lo que pasa con esas cuestiones que hoy nosotros, en un ambiente que no está en guerra, naturalizamos? Bueno, en principio, en la ciudad de Lugansk, que es capital de la región de Lugansk, a la noche no hay agua, se corta completamente el servicio de agua potable. Eso significa que toda la gente que vive en Lugansk a la noche deja un balde al lado del inodoro, por ejemplo. Transporte público es muy escaso, suele cortarse muy seguido la electricidad, el transporte en general llega muy poco. Yo recuerdo particularmente el tema de la señal de celular, que hay zonas donde no hay ningún acceso ni a teléfono, mucho menos a internet. Eso suele cortarse no solo en zonas más alejadas de la ciudad, sino en la misma ciudad algunos días. Y lo que pasaba es, al otro lado de la línea de contacto, en estas repúblicas autoproclamadas, es que siempre que se cortaba la luz, siempre que se cortaba la telefonía, siempre que se cortaba algún servicio, la culpa oficial era de saboteadores ucranianos. Siempre decían lo mismo. Cuando yo estuve hubo 2 atentados contra ministros, los 2 sobrevivieron. Y también siempre se hablaba de saboteadores ucranianos. Esa era la información oficial. Del lado controlado por Ucrania, yo pasé bastante tiempo en la ciudad de Mariupol, que se hizo muy famosa el año pasado. Mariupol era un caso muy particular porque mucha gente que vivía al otro lado de la línea de contacto, del lado controlado por los separatistas, se fue a Mariupol, porque era la ciudad más grande controlada por el gobierno ucraniano. Y la ciudad de un día para el otro creció exponencialmente, llegó mucha gente con nuevas ideas, con nuevos proyectos, se abrieron cafés, se abrieron bares, se abrieron restaurantes. Había una movida cultural impresionante en una ciudad que estaba a 10 kilómetros del frente. Y ahí más o menos la vida era normal, dentro de todo, más allá de que de noche se escuchaban los bombardeos y demás. Ya en la ciudad de Donetsk, con los bombardeos más cerca, con el frente más cerca, la vida era mucho menos normal. Porque a esto se le suma que es una zona extremadamente militarizada. A mí me tocó estar en el frente, en primera línea, en trincheras, y todos los kilómetros alrededor de la línea de contacto, alrededor del frente, son zonas abandonadas. Son pueblos completamente abandonados donde no hay gente, solamente hay casas destruidas y juguetes abandonados. Me quedó muy marcado eso. Y lo otro que recuerdo mucho de esa zona es soldados que me contaban, soldados españoles, que son con los que más tuve contacto, que me contaban libros que se robaban, porque quedan en casas abandonadas y quedan tirados, entonces me los llevo. Y así pasaban no solo con los libros, con muebles, con un montón de cosas que quedan tiradas, porque la gente se fue, porque se convirtió en ciudades fantasmas o en pueblos fantasmas, pueblos tomados por la guerra, pueblos tomados por una brigada o por la otra. No queda más que eso. Sí, la imagen que vi yo, sobre todo en esta segunda vuelta a Ucrania, que volví ahora este año, es muy parecida a la que describe Ignacio, sobre todo en la zona de donde hoy está sucediendo la guerra y los enfrentamientos y hay una línea de fuego. No quiero redundar porque es la misma imagen, ¿no? Pueblos abandonados, o más que abandonados,
evacuados o semidestruidos, con algún que otro ciudadano, voy a decir loco, pero no loco, mayor de edad que no quiere irse, ¿no? Que está dispuesto, que prefiere quedarse en su casita, aunque los misiles no te dejen dormir a la noche, o de día más bien, que es cuando los morteros se dan más de día porque pueden ver y pueden caer bombas cerca. Algunos viejitos o viejitas se quedan y son como los que le dan un poco de dramatismo a las imágenes, pero en general son más pueblos así, que fueron evacuados porque la diferencia, lo que distancia a un ejército del otro, al menos ahora, en distintos frentes. Yo estuve cerca del frente de Bakhmut, que más es en el Donbass. Son 4 kilómetros, ¿no? O sea, hay una línea de frente que están por ahí a menos a 100 metros, a 300, pero en general las postas de artillería pueden estar a 4 kilómetros, a 3. Entonces ahí, cuando se bombardean con la artillería, no es precisa, pero hasta ahí, entonces todos esos pueblos pueden sufrir daños. Entonces lo lógico es que no haya nadie en esos pueblos, que son casitas, ¿viste? Conjunto de 10 casitas, 15 casitas. Entonces toda esa zona es una especie de zona no muerta, pero tomada absolutamente por militares. Hay autos civiles, pero los autos civiles son de militares. Lo que está sucediendo hoy es que ya van tantos años de guerra que no son solo armamento militar provisto por el ejército. Es cada brigada consigue que la sociedad civil les done 2 camionetas o 2 autos, o los propios soldados ponen su auto y van al frente y se mueven de acá para allá en sus propios autos. Entonces está todo repleto de autos que parecen de civiles, pero son de militares. Me acuerdo que hice una entrevista con una especie de influencer ucraniana, modelo, una chica muy linda, muy atractiva, y entonces miraba sus imágenes porque en su Instagram pone fotos de ella como modelando, pero vestida de soldado. Ella es francotiradora, y además su familia es dueña de una joyería, y ella estuvo en el frente, ahora está embarazada, o sea que se tuvo que ir, pero estuvo en el frente casi todo un año como francotiradora, y estaba en el frente con su propio auto, tiene mucha plata, tiene un Porsche, y estaba ella en el frente con su Porsche tuneado, iba de acá para acá, de una posición a otra, moviéndose en un Porsche. Nada, todo ploteado, camuflado. Entonces la imagen es muy rara, es como pueblitos tomados por la milicia, digamos. Con esto que decís, uno siempre se imagina como un ambiente gris, tenso, sintiendo la muerte muy, muy de cerca. Primero les quiero preguntar si ustedes tuvieron miedo de que les pasara algo, si tuvieron miedo de que los alcanzara la muerte. Y después, por otro lado, ¿qué es lo que pasa, digamos, como para evadir, como vos recién decías, esto de esos pueblitos tomados? ¿Cómo se evade la guerra? Porque es una situación que, entiendo, los ucranianos en este caso terminan naturalizando. ¿Qué estrategias tienen para evadirlo? Yo recuerdo 2 ocasiones en particular que tuve miedo. Una fue cuando fui al frente, trinchera, primera línea, y aunque yo iba como periodista, iba acompañando un ejército. Y que te señalen ahí a 200 metros, eso es el enemigo. Si disparan, baja la cabeza. Estar parado en una trinchera con tierra hasta el pecho y pensar que en cualquier momento te pueden disparar, porque vos tenés un casco y ¿qué sabe el del otro lado? Si sos periodista, si sos argentino o qué. Marea esa sensación. Y eso que yo estuve en una época relativamente tranquila, pero aún así el saberse en esa situación es muy extraño. Y la otra situación que recuerdo fue en un búnker civil, un búnker subterráneo a unos 200 metros del frente, en un barrio completamente abandonado al oeste de Donetsk, donde vivían, como decía Joaquín, vivían gente grande, ancianos, sobre todo mujeres, que vivían en ese barrio y no se quisieron ir. Si me tengo que morir, me voy a morir acá, en mi lugar en el mundo. Si destruyen todo mi barrio, al menos quiero volver a ver mi casa, todos los días. Y pasé una noche ahí, bajo tierra, con gente que llevaba años viviendo ahí bajo tierra, con los bombardeos que se escuchaban arriba, a pocos metros. Eso fue muy extraño. ¿Y cómo se hace para vivir así? Yo no tengo idea. Yo supongo que suena muy feo decirlo, pero los seres humanos somos bichos de costumbre. Y aunque vistos de este lado, al otro lado del Atlántico, en un país en paz, en un país que no tiene guerra, es
Suena muy extraño, pero nos terminamos acostumbrando a todo, incluso a lo peor, incluso a lo peor. Por eso hay gente que, sobre todo gente grande, que se queda ahí, aún con todos los riesgos, que decide si tengo que morir, voy a morir acá, en mi tierra, en mi lugar en el mundo, que es algo muy similar a lo que pasó en Chernóbil. En Chernóbil también volvió gente ilegalmente a esa zona. Yo creo que esa es la única forma, el abstraerte y decir, prefiero quedarme acá. Prefiero quedarme en mi lugar en el mundo y si me tengo que morir, me moriré acá. Empezando por el final, ¿de qué manera se lleva adelante como la sensación, la posibilidad de la muerte, o vivir en un país en guerra, o el miedo? Creo que hay mucho de cada cual encontrar un motivo, ¿no? Una causa. Muchos de los ucranianos, el orgullo nacional, el que esto tiene un sentido, que están defendiendo la existencia. Ellos creen que están peleando por la existencia de Ucrania, ¿no? Que el plan último de Rusia es hacer desaparecer del planeta me interrumpen con un llamado. Te llaman de Ucrania. Me están llamando de Ucrania en este momento. No, que la misión de Rusia es destruir, ¿no? de hacer desaparecer a Ucrania y todo lo ucraniano de la tierra. Entonces, un poco la misión de no permitir que eso suceda, creo que es lo que mantiene en pie a muchos ucranianos y sobre todo a los que deciden quedarse en zonas de mayor conflicto. Pues hay otros que, obviamente, por cuidar a su familia se van, por miedo se van, por seguir teniendo una vida. Y creo en lo personal, y supongo que Ignacio es lo mismo, lo que te mantiene ahí, a pesar del peligro, en mi caso me aferraba a la idea de que mi oficio tiene un sentido, o que tiene un sentido contar esa historia, porque realmente estás poniéndote mucho en riesgo, sin sentido, si querés, ¿no? Porque uno dice, bueno, por tener poco esta sensación, por poder contar cómo es estar en la línea, por poder recoger alguna historia de un combatiente, estoy en un lugar donde pueden empezar un ataque ahora mismo y no la cuento. ¿Qué sentido tiene? ¿Hasta dónde trazás el límite, no? Bueno, voy hasta la zona de Bakhmut. Bueno, estoy en Kramatorsk. Bakhmut está a 20 kilómetros. Está un poquito lejos, pero yo vine hasta acá. Y está un poquito lejos, suena un poquito lejos. Vamos hasta Cherniv, un pueblito más cercano. Bueno, ahí estamos a 7 kilómetros. Pero, ¿por qué no ir hasta Bakhmut, no? Es entrar y salir. No sabes dónde poner ese límite, que en algún momento te puede salir mal. Y todo eso, atándolo con la primera parte de la pregunta, todo eso son todos momentos de miedo permanente y total, al menos en mi caso. Hay algunos otros periodistas que van completamente inconscientes, que no les importa nada, que tienen más experiencia, que no sé, miran al peligro con más temple. Para mí todas esas situaciones son de mucho miedo, de mucha tensión. Pero bueno, desgraciadamente es como el primer día sonaba una alarma y decía, wow, quiero ir bajo techo. El segundo día decía, bueno, hago 2 fotos más y voy al búnker. El tercer día decías, bueno, sigo durmiendo en mi cuarto, no voy al búnker. Y ya así pasó, después de un mes sonaba la alarma y yo seguía durmiendo al lado de la ventana. Entonces esa es una especie de estupidez que también te permite seguir viviendo. Les hago la última pregunta y les quiero agradecer también por haber estado con nosotros charlando. ¿Creen que la guerra se va a terminar? Yo no le veo salida pronta. En principio porque no veo ninguna posibilidad de que Rusia gane. Hay que ver qué significa ganar para Rusia, si controlar qué tanto territorio. Pero veo menos posibilidad aún de que hoy, en el corto plazo, Ucrania recupere todos los territorios que están bajo control ruso. Yo creo que a lo máximo que se puede aspirar en un corto plazo, y un corto plazo quiere decir por lo menos este año, si no también 2024, es un armisticio. Es un alto al fuego, a mantener el statu quo, a que Rusia tenga bajo su control de facto lo que tiene hoy y que la guerra se estanque. Que de alguna forma pase lo mismo que pasó entre 1994 y 2020 en Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, que pasa algo parecido a lo que pasó en Abjasia y Osetia del Sur entre Georgia y Rusia, que la guerra no se termine. No hay paz, no hay guerra, hay estancamiento. Me parece que ese es el mejor escenario al que se puede aspirar hoy por hoy. Pero puede cambiar. Quizás el acercamiento de China, hoy Rusia está dependiendo mucho comercialmente de China. Si China presiona para llegar a algún tipo de acuerdo, puede llegar a pasar. Pero todo depende de la contraofensiva ucraniana.
que debería ser en estos meses, ahora que terminó el invierno boreal, que empezó la primavera, que empieza el deshielo, que se termina toda la temporada de lluvias. Se supone que en estas semanas Ucrania tiene que empezar una contraofensiva muy importante. Así que quizás todo dependa del resultado de esa contraofensiva, que obviamente se va a mantener siempre y cuando le sigan enviando armas a Ucrania. No, coincido. No veo, o sea, un fin de la guerra en el mundo, ya que no, digamos, de la guerra de Ucrania, no veo un fin inmediato, porque supondría que alguno de los dos acepte perder algo, y creo que eso no está dada, ninguno de los dos parecía tener un tablero político en el que está dispuesto a decir ok. Puede haber un alto el fuego. Ucrania está muy firme con que si no recuperan hasta Crimea, no va a ceder, o sea que a mí la guerra ya establecida entre los pueblos me parece que se va a quedar por décadas. De ahí a que la guerra clásica con enfrentamientos y con fuego sucediendo, tal vez haya un parate, tal vez alguien pueda intervenir, pero creo que la guerra entre Ucrania y Rusia, al menos entre los pueblos, está muy establecida, porque hay algo que veo muy claro, que es que los pueblos, después de un año, no están como diciendo, bueno, estos son los políticos, pero los pueblos no. Los pueblos ya están como de un lado y del otro, ¿no? Entonces me parece que llegó a instalarse eso. También, obviamente, mucho depende del destino de Vladimir Putin, que si, bueno, obviamente que corriera otra suerte, probablemente que sin Putin en el tablero cambiaría todo, el análisis. No hay motivos, no parecía que Putin vaya a salir del tablero pronto. Así que creo que todo, en mi caso, no tengo ni cercano pronóstico de lo que puede suceder. Bueno, Joaquín, Ignacio, les quiero agradecer por haber pasado por nuestro stand en la Feria del Libro de Buenos Aires de Leamos y Baja Libros, y les quiero recordar que pueden conseguir el libro Ucrania Crónica desde el frente de Ignacio, desde bajalibros.com, y de nuevo agradecerles mucho por haber dialogado con nosotros. Gracias a vos.